Servicio Divino de Palabra, domingo 11 de diciembre de 2022. Obispo Mendá. Queridos hermanos, hermanas, querida comunidad, para hoy utilizaremos el texto que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Hasta aquí. Saludamos con el corazón a todos aquellos hermanos, hermanas, invitados que puedan estar conectados en esta hora, en esta mañana, en este servicio divino. También queremos expresarles que los queridos apóstoles y también los obispos les envían a todos y cada uno cariñosos saludos. Y hoy festejamos en esta mañana, en este domingo, festejamos el tercer Adviento, el tercer domingo de Adviento. Es ese tiempo, ese espacio que Dios nos permite tener para poder prepararnos para esa fiesta tan especial, la fiesta de la Navidad, la fiesta del advenimiento. Ha venido el Señor entre nosotros, Dios se ha hecho hombre, ha escuchado nuestros ruegos, ha cumplido sus promesas y ha venido para traernos salvación, redención, comunión eterna con el Trino Dios. Es, podríamos decir, un acontecimiento del pasado, pero que sin embargo para nosotros como cristianos nuevoapostólicos es principalmente un acontecimiento del futuro. Porque es cierto, todo comenzó en Navidad, en la natividad del Señor, en su nacimiento, cuando pudo entonces nacer en este mundo y entrar en la historia de los seres humanos, pero fue el comienzo del tiempo de gracia, que todavía no ha culminado y que entonces también nos acoge a nosotros en esta etapa de nuestras vidas, esperando al Señor Jesucristo, esperándolo nuevamente. Ese es nuestro futuro, es un futuro cierto, el Señor viene. Y de eso se trata el eje temático de este mes y de estos servicios divinos de Adviento. Jesús viene. El texto que hemos leído forma parte de la historia de la infancia del Señor Jesucristo, también de Juan el Bautista. Cuenta allí el evangelista Lucas cómo fue esa anunciación del ángel Gabriel a María de que concebiría al Hijo de Dios y que entonces Dios había tomado, como ella misma dijo, a esa pequeña y humilde sierva para poder cumplir una promesa que había hecho mucho tiempo atrás a los seres humanos y que había mantenido viva a través de las profecías y de los tiempos y de las circunstancias, invariablemente. También su parienta, Elizabeth, estaba esperando el nacimiento de Juan, quien sería Juan el Bautista, el que prepararía el camino para recibir al Señor Jesucristo, el que entonces enderezaría esas calzadas de los corazones para poder recibir el mensaje del Evangelio. Y este tramo, podríamos decir, del capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuenta el encuentro de estas dos mujeres, cómo entonces la madre de Juan el Bautista, embarazada de Juan el Bautista, sintió que el niño saltaba de alegría en su vientre cuando se encontró con María y pudo reconocer entonces que aquella mujer traía también en su vientre a su Señor. Y luego entonces de estas expresiones y de los saludos, María puede expresar un cántico de alabanza, un cántico parecido en su estructura y en su exaltación a los salmos. Allí entonces María expresa, en primer lugar, la gracia de
de la elección, de que Dios haya elegido entonces a una pequeña en edad mujer de una aldea desconocida, sin ninguna características especiales a los ojos de los hombres, para ser nada menos ni nada más que la madre de Dios, que la madre del Señor, del Salvador. También entonces expresa su alabanza y su agradecimiento porque Dios se ocupa de los seres humanos desde siempre. Aquí menciona: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y luego el texto que hemos leído: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y también cómo entonces Dios, a través de este momento tan especial del advenimiento del Señor Jesucristo a la tierra, cumplía sus promesas, cumplía todo lo que le había prometido a su pueblo, al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Este cántico de alabanza entonces es muy especial, es muy reconocido en la cristiandad como un canto nacido de la exaltación del corazón a través de la alabanza y el agradecimiento. Y en el texto hemos leído que Dios se ocupa de los hambrientos, que Dios exalta a los humildes y que entonces dice aquí: a los ricos envió vacíos. Cuando se refiere a los hambrientos, entonces podemos reconocer que a lo largo de la historia Dios siempre se ocupó de los pobres, de los humildes, de aquellos que tenían necesidades, que tenían carencias. Siempre ha cuidado a los necesitados. Ese Dios presente en medio del pueblo de Israel reclamaba a través de los profetas muchas veces que cuidaran a las viudas, que atendieran a los huérfanos, que incluso a los forasteros, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, estableciendo determinadas reglas para que también pudieran subsistir y pudieran tener lo necesario para la vida. Pero especialmente el Señor Jesucristo nos enseñó cómo es esa dedicación de Dios hacia los necesitados. Aquí dice: hacia los hambrientos, hacia aquellos que padecen carencias y pobreza. Él reconoce y nos ayuda a reconocer la necesidad del pan cotidiano, lo hace en el Padre Nuestro. Es una de las 7 peticiones en esa oración que el Señor nos ha enseñado: pedir por el pan nuestro, por ese pan que necesitamos cada día, el pan cotidiano. También dedicándose especialmente en algunos de sus milagros a la alimentación, cuando entonces puede multiplicar panes y peces para mostrar esa poderosa intervención de Dios y esa maravillosa dedicación de Dios hacia los hombres en ese milagro de la alimentación, pero entonces también proveyendo lo necesario para el sustento material. Aquellos hombres y mujeres que lo rodeaban y niños que lo rodeaban y que escuchaban su palabra no tenían que comer ni tenían posibilidades de ir a comprar, y por lo tanto Él se dedica a ellos y les da de comer, multiplicando entonces los pocos alimentos que tenían. El Señor una y otra vez mostró que estaba cerca, no solamente en forma física, sino en su dedicación amorosa, en su oración hacia aquellos que necesitaban, hacia los que tenían que cargar con enfermedades, con la culpa, con el pecado, aquellos que entonces se sentían abandonados, discriminados, atormentados, y que por eso entonces se sentían temerosos, estaban separados de otros que también formaban parte de aquella sociedad y que los dejaban aparte por no considerarlos dignos, considerándose ellos mismos como justos y como dignos. El Señor fue hacia aquellos que estaban viviendo las situaciones difíciles y se identificó con ellos. Podemos leerlo
por ejemplo, en esa parte final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, cuando el Señor entonces habla de los hambrientos, de los sedientos, de los extranjeros, de los encarcelados, de los que están desnudos, y se identifica con ellos de tal forma que dice, bueno, si los atendiste a ellos, me atendiste a mí. Si no se lo hiciste a ellos, no me lo hiciste a mí. Y entonces, también en ese sentido es un ejemplo para nosotros, que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, y que como cristianos no apostólicos, entonces, a través de los sacramentos, llevamos ese don del Espíritu Santo que nos encamina hacia la imagen del Señor Jesucristo, a través de la gracia y por nuestro esfuerzo. Pero sabemos que el amor a Dios no puede ser mayor que el amor al prójimo. Se trata de dos caras de la misma moneda. Y una moneda no puede tener una cara más grande y otra más chica, ¿verdad? Se trata del mismo amor, con diferentes facetas. Por eso, entonces, el Señor Jesucristo es un ejemplo de dedicación hacia aquellos que necesitan en lo material. Pero también nos ha enseñado, y es parte importante de su misión, a fijar la mirada en lo que no se ve, en lo eterno, en ese reino invisible que también Dios ha creado como creador del cielo y de la tierra, del mundo visible y del mundo invisible. Y nos ha enseñado entonces también que existe la pobreza espiritual, no solamente el hambre natural, sino también el hambre espiritual, la necesidad espiritual. A esos pobres de espíritu, que Él dedica una bienaventuranza, diciéndoles que de ellos es el reino de los cielos. A ellos también se dedica especialmente, porque el Señor también con su obrar y con la resistencia a través de su confianza en el amor de Dios al enemigo, nos ha enseñado que no solamente del pan material vive el hombre, no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí lo dijo, está escrito también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 4. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Porque podemos pensar que son aquellos que tal vez no tienen ideas propias o no tienen su personalidad definida. No, no es así. Se trata de aquellos que son capaces de reconocer que tienen las manos vacías. Son aquellos capaces de reconocer su imperfección, su necesidad y la dependencia absoluta de Dios, la necesidad de recibir gracia. Esos son los que entonces el Señor llama bienaventurados. Aquellos entonces que son capaces de dejarse guiar por Dios en todas las cosas, sabiendo que no hay mejor guía, que no hay mejor camino y que tampoco hay mejor destino, porque de Dios solamente podemos esperar lo mejor. Cuando el Señor Jesucristo fue interpelado por aquellos que lo rodeaban y que también esperaban que el Señor volviera a hacer un milagro de alimentación material, el Señor les habló del pan que vino del cielo, del pan de vida. Les habló de que era necesario que comieran su sangre, y que comieran su carne y bebieran su sangre. Él entonces se declaró como el pan de vida. Y ese sacramento que el Señor ha colocado en manos de los apóstoles en su iglesia es el alimento que hoy nos mantiene vivos. Cuando entonces podemos dejar de lado esa
tentación que a veces los espíritus quieren colocar en nuestro corazón de confiarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en aquello que somos capaces de lograr a través de nuestros méritos, cuando entonces podemos resistir la tentación hacia el egoísmo, la altanería, la vanagloria, la soberbia, cuando somos capaces de reconocer que Dios es todo, entonces también podemos reconocer la necesidad del alimento espiritual que está contenido en la Santa Cena, la comunión con el Señor Jesucristo. Y aquí entonces vamos al punto o a lo que es el centro del mensaje para hoy. Cuando somos capaces de reconocer nuestra pobreza espiritual y nuestra necesidad de gracia, entonces podemos ir confiados hacia el Señor Jesucristo en busca de alimento. Y a través de su palabra, a través de su presencia, a través de su dedicación, a través del sacramento, el Señor nos colma de bienes, nos colma en esa plenitud que caracteriza a la gracia divina. No dijo el Señor Jesucristo que aquellos que pudiéramos entonces incorporar ese alimento espiritual, nunca más tendríamos hambre. Seguramente mientras estemos aquí en la tierra y hasta el día del Señor, por nuestra naturaleza de seres pecadores, volveremos entonces a separarnos del Señor y a sentir ese deseo del alimento espiritual. Pero sí debemos luchar contra aquello que nos separa definitivamente de Dios. Y todos esos sentimientos que de alguna manera buscan o quieren convencernos de que no necesitamos a Dios son espíritus antiguos. Ya en el relato del pecado original, en los primeros capítulos del Génesis, está allí declarado cómo entonces aquel espíritu enemigo personificado en esa literatura bíblica en la serpiente le dice a los primeros seres humanos que si desobedecían a Dios, si entonces incorporaban ese deseo de sus corazones de decidir qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal, serían como dioses y ya no necesitarían a Dios. Ese espíritu todavía hoy está vigente, todavía hoy sigue atormentándonos de alguna manera, y con la ayuda de Dios entonces somos capaces de ver con claridad su engaño, porque a través de las propias experiencias de la vida, de la nuestra en algunos casos y de otras personas, podemos ver cómo esa avidez por los bienes materiales, por el poder, por el reconocimiento, por el honor, por la dominación, y a veces también a una escala mucho más pequeña, por eso vamos a nuestras propias vidas, por esos logros personales que a veces colocamos como prioritarios por encima de la comunión con Cristo, vamos subiendo escalones y cuando subimos al escalón siguiente con toda la expectativa de que eso va a colmar nuestra alma y nuestro corazón, nos encontramos con que no es así, con que nuestra alma y nuestro corazón no se sienten plenos. Y entonces tal vez, olvidándonos de dónde está la fuente que colma y sacía toda nuestra necesidad, vamos en busca de otro escalón en aquello que nos desvía de la comunión con Dios. Y cuando llegamos a ese escalón nos damos cuenta que eso tampoco colma nuestro corazón y nos hace sentir satisfechos. La palabra una y otra vez nos muestra que en la comunión con Cristo es donde podemos ser saciados plenamente. Y para eso es necesario mantener la humildad, para eso es necesario colocarse bajo el servir del Espíritu y postrarse delante de esa gracia divina que quiere darnos todas las cosas. No es que todo lo demás esté mal, es una cuestión de prioridades.
Y nuestra alma, entonces, cuando puede tener comunión con Cristo, cuando puede pelear por mantener esa comunión con Cristo, cuando a través de entonces de participar de la Santa Cena en medio de la comunidad donde el sacramento entonces se puede recibir en forma plena, o en el lugar donde Dios nos permita participar de esa comunión con Cristo, va entonces sintiendo cómo el amor de Dios nos colma de alegría, nos colma de esperanza, nos colma de amor, nos colma de fe y por sobre todas las cosas entonces de ese anhelo por encontrarnos definitivamente con el Señor Jesucristo. Y como nos decía el Espíritu hace algunos instantes, mientras estemos aquí en esta tierra, mientras el Señor Jesucristo no haya venido a buscarnos, a llevarnos a casa, a llevar a casa a la comunión nupcial, seguramente volveremos a sentir necesidades. Y aquí no estamos hablando de las necesidades materiales, estamos hablando de esas necesidades espirituales. Forma parte de eso nuestra naturaleza humana. Pero no nos engañemos, eso no es algo que podamos tomar como un criterio válido ante Dios. Porque el Señor Jesucristo también es hombre. El Señor Jesucristo, como verdadero Dios y como verdadero hombre, pudo vencer y hoy entonces está en ese lugar de comunión eterna al cual nosotros queremos llegar, y Él nos ha mostrado que ser humano no es un obstáculo para poder tener comunión plena con Dios, con el Trino Dios. Así que siguiendo su imagen, siguiendo ese camino que es el Señor Jesucristo y que nos ha abierto la puerta hacia la comunión eterna con Dios a través de su resurrección, de su victoria sobre la muerte y el pecado, vamos hacia ese lugar que nos colmará definitivamente, en el cual entonces ya no habrá más pecado. Y como no habrá más mal, y por lo tanto no habrá más ninguna de sus consecuencias, como el pecado, el dolor, esa necesidad que a veces siente el ser humano de destacarse por sobre lo divino, cuando ya no existirán todas esas cosas, entonces nos sentiremos saciados definitivamente. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra alegría y esa es nuestra certeza. Amén.